Saludos y bendiciones, mujeres y su palabra. Soy Ariani Sojo y hoy nos encontramos listas para leer Josué capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12. Yo espero que usted tenga ahí su cuaderno, su Biblia y su lápiz listo para anotar todo lo que Dios tiene para revelarnos hoy a través de su palabra. Vamos a comenzar orando y glorificando a Dios en este tiempo. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por este nuevo día que nos das, esta nueva oportunidad que nos regalas de poder leer tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, porque estás estremeciendo nuestra vida a través de tu palabra, estás transformando nuestro ser a través de tu palabra, pero por sobre todo, Señor, yo sé que estás moviendo, Padre, todo en nuestra vida, todo en nuestras casas, Señor, porque estás trayendo orden a través de tu palabra. Y aunque el enemigo se quiera levantar, Señor, porque hemos decidido consagrarnos, porque hemos decidido santificarnos, Señor, a través de tu palabra, creemos que tú nos has dado la victoria. Creemos que estamos escondidas bajo tus alas. Creemos, Señor, que tú eres la roca inconmovible de nuestra vida. Lo que estamos viviendo, Señor, no se compara a la gloria que tú tienes para nosotras, Señor, en este tiempo. Gracias, Padre, por usar tu palabra para hablarnos, para confrontarnos, para exhortarnos, para ordenarnos, Señor. Porque desde que comenzamos este desafío, Señor, no hemos dejado de ver tu mano sobre nosotras. No hemos dejado de escuchar un solo día, Señor, lo que tienes para nosotras en este tiempo. Hoy, Señor, decidimos resistir al enemigo y creer, Señor, que tú nos vas a dar esos tesoros escondidos, esos misterios que tienes reservados para las mujeres íntimas, Señor, para esas que anhelan cada día más tu presencia, para esas que han decidido consagrarse, santificarse, apartarse del mal. Gracias, Señor, porque no nos dejas y no nos abandonas. Nuestra vida está lista, Señor, para que hoy siembre la semilla y comience a germinar y dé fruto en abundancia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este capítulo 10 tiene como título Derrota de los amorreos. Dice así: cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas que estaban entre ellos, tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que Ai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oán, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón y los hirió hasta Aseca y Maceda.
Y mientras iban huyendo los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal, y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo a Rodad, grandes piedras. Y Josué dijo: rodad grandes piedras a la entrada de la cueva, y poned hombres junto a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia sin dejarles entrar en las ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué. El campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva y sacad de ella esos 5 reyes. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes: al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado, Josué llamó a Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en aquellos maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde habían escondido. Y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. En aquel mismo día tomó Josué a Maceda y la hirió a filo de espada, y mató a su rey, por completo lo destruyó, y con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. Y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él a Libna, y peleó contra Libna, y Jehová la entregó también a ella y a su rey en manos de Israel. Y la hirió a filo de espada con todo lo que ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo a su rey de la manera como había hecho al rey de Jericó. Y Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis, y acampó cerca de ella y la combatió. Y Jehová entregó a Laquis en manos de Israel, y la tomó el día siguiente y la hirió a filo de espada con todo lo que ella tenía vida, así como había hecho en Libna. Entonces Orán, rey de Gezer, subió en ayuda de Laquis, mas a él y a su pueblo destruyó Josué hasta no dejar ninguno de ellos. De Laquis pasó Josué y todo Israel con él a Eglón, y acamparon cerca de ella, y la combatieron, y la tomaron el mismo día, y la hirieron a filo de espada. Y aquel día mató a todo lo que en ella tenía vida, como habían hecho en Laquis. Subió luego Josué y todo Israel con él de Eglón a Hebrón, y la combatieron.
Y tomándola la hirieron a filo de espada a su rey y a todas sus ciudades con todo lo que en ella tenía vida. Sin dejar nada como había hecho a Eglón, así la destruyeron con todo lo que en ella tenía vida. Después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir y combatió contra ella, y la tomó y a su rey y todas sus ciudades y las hirieron a filo de espada. Y destruyeron todo lo que allí dentro tenía vida, sin dejar nada, como había hecho en Hebrón y como habían hecho en Libna, y a su rey, así hizo a Debir y a su rey. Hirió pues Josué toda la región montañosas del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada, todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios Israel se lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová Dios de Israel peleaba por Israel. Y volvió Josué y toda Israel con él al campamento en Gilgal. Amén. Bueno, qué poderoso las caídas de estos reinos. Josué ejecutó públicamente a los 5 reyes amorreos para demostrar su confianza en los mandamientos y las promesas de Dios. Con la caída de Jericó y de Ai, así como con la derrota de Gabaón y las ciudades confederadas, los israelitas estaban teniendo un puente entre el norte y el sur. Poco a poco se hacían dueños de la tierra. Gabaón se había rendido a Josué en lugar de pelear. Su deserción lo que hizo fue enfurecer al rey de Jerusalén, quien formó una confederación con 4 de los reyes vecinos para atacar a Gabaón. Y este fue el primer intento serio de Canaán por resistir. La respuesta de Josué al llamado de Gabaón manifestó su integridad, porque después de haber sido engañado por los gabaonitas, Josué y los líderes podrían haber sido lentos en su intento de rescatarlos, pero en su lugar respondieron inmediatamente a su pedido de ayuda. Yo le pregunto, mujer, ¿cuán deseosa estaría usted de ayudar a alguien que la hubiera engañado, aun cuando ya usted lo hubiese perdonado? Deberíamos de tomar nuestra palabra con la misma seriedad que la tomó Josué. Esta coalición de reyes enemigos del sur en realidad ayudó a Josué y a su ejército, ya que los enemigos estaban unidos y atacando a Gabaón. Josué no tenía que gastar tiempo ni mucho recurso para llevar a cabo campañas individuales en contra de cada ciudad fortificada. Josué enfrentó a la coalición de ejércitos con confianza y la derrotó en una sola batalla. ¿Por qué? ¿Porque era muy carga? No, porque confiaba en que Dios le daría la victoria. Él sabía que Dios cumpliría con lo que lo había dicho. Vemos en el versículo 11. Y mientras iban huyendo los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Vemos los 4 verbos utilizados en este versículo 10 que indican que Jehová era el sujeto de aquellas acciones, quien conquistaba por medios sobrenaturales la victoria decisiva. Bet-Orón era un pueblo que estaba ubicado a 6 kilómetros al noreste de Gabaón, en el camino que llevaba a Azeca y a la costa. Se trata de una región montañosa y consistía de 2 localidades, una de ellas 250 metros más alto que la otra. La bajada era el lugar que se llamaba a menor altura. Hay algo muy particular aquí, algo muy sobrenatural, y lo encontramos en el versículo 13, que dice que el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y hay una pregunta que dice ahí, ¿no está escrito esto en el libro de Jacer?
y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y es que este gran milagro es claramente un fruto del gran poder de Dios y una respuesta a la oración de Josué, quien habla directamente al sol y a la luna, los cuales obedecieron, por supuesto, al mandato de Dios, pero usó a Josué para que lo hiciera. Y es que la prolongación del día permite a Israel vengarse de sus enemigos. Si excluimos lo sobrenatural en este relato, solo nos resta especular desde el punto de vista de nuestro racionalismo humano. El libro de Jasher era un antiguo texto clásico de poesía sobre los héroes y hazañas de Israel. El libro de Jasher posiblemente haya sido una colección de sucesos históricos que fueron musicalizados. Muchas partes de la Biblia contienen citas de libros anteriores, canciones, poemas y otros materiales orales y escritos, y debido a que Dios dirigió al escritor de este libro a escoger este material, su mensaje llega con autoridad divina. Es impresionante que los principales de la guerra pusieron sus pies, dice, sobre los cuellos de estos reyes, y esto estaba simbolizando la victoria de Israel y la soberanía completa sobre ellos y sobre sus reinos, y les recordaba que Dios estaba dándoles la tierra, todo lugar que pisaren la planta de sus pies, como lo leímos en Deuteronomio 1:36 y en Deuteronomio 11:25. Dios se los dijo que Él entregaría todo lo que pisaren. Vemos cómo los versículos del 30 al 42 deja claro que la victoria provenía de Jehová, quien entregó a los reyes, quien entregó sus ciudades en manos de Israel. Él era el que peleaba por su pueblo. Él era el que estaba peleando. Él era el que iba al frente de la batalla. Por eso suya es la victoria. Todo el mérito de estas victorias se los lleva Dios. Todas las victorias israelitas venían del Señor, y es que cuando tenemos éxito, nuestra humanidad nos tienta a apropiarnos del mérito, a llevarnos nosotras la gloria, como si nosotras hubiéramos logrado algo por nuestra propia cuenta, en nuestras propias fuerzas, pero en realidad no es así. Dios nos da la victoria y solo Él nos libra, mujeres, de nuestros enemigos. No debemos negarle el mérito a Él. Debemos alabarle, debemos glorificarle. ¿Por qué? Porque Él es bondadoso. Porque fue Él el que nos dio la victoria. Vamos ahora a leer el capítulo 11, que tiene como título Derrota de la alianza de Jabín. Cuando oyó esto, Jabín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas y en el Araba al sur de Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente, y el cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas y al heveo al pie de Hermón en la tierra de Mizpa. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que entra a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Mas Jehová dijo a Moisés: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón. Y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la grande y hasta Misrefot-maim y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndoles hasta que no les dejaron ninguno.
Y Josué hizo con ellos como Jehová les había mandado. Desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Y volviendo Josué tomó en el mismo tiempo a Azor y mató a espada a su rey, pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo sin quedar nada que respirase. Y a Azor pusieron fuego, y asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y todos los reyes de ella, y los hirió a filo de espada y los destruyó, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas no las quemó Israel, únicamente a Azor quemó Josué. Y a los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos, sin dejar alguno con vida. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Versículo 16. Josué se apodera de toda la tierra. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Araba, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Alá, que sube hacia Seir, hasta Baal-Gad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. Por esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos, para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y con no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados, como Jehová lo había mandado a Moisés. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anat, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron en Gaza y en Gat y en Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra y conforme todo lo que Jehová ha dicho a Moisés la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Convencido de que Dios le daba la victoria, Josué vino de repente contra ellos, y en lugar de permitir que las tropas cananeas pusieran a Israel en posición defensiva, empezaron a conquistar. Y es que al enterarse de las victorias de Josué en el sur, Jabín, que era el rey de Azor, reunió otra coalición de monarcas, estos eran norteños, para ofrecerle combate a Josué. Azor era una ciudad grande e importante, estaba situada a unos 16 kilómetros al noreste del mar de Galilea. Había dos reyes de Azor con el mismo nombre de Jabín. El otro aparentemente era un gobernante débil, y el rey Jabín de esa historia fue muy poderoso, ya que pudo efectuar una alianza con docenas de reyes. Al parecer Jabín llevaba una ventaja clara y sus fuerzas superaban en número a las de Josué, pero los que honran a Dios pueden ser victoriosos a pesar de la desigualdad de condiciones. Así que usted nunca se sienta menos, nunca sienta que no tiene la capacidad porque usted no tiene un título, porque usted no sabe hacer eso, porque usted no entiende por qué Dios lo llamó. Crea que así como Dios te está llamando, así como Dios te asignó la tarea, así mismo te va a dar la capacidad, te va a dar el recurso, te va a dar las condiciones para que usted pueda obtener la victoria. Algo que me llamó mucho la atención es que le dice desjarretarás. Y esto me llamó mucho la atención porque alude a la acción de lisiar los caballos y cortándoles el tendón posterior de las patas. Y esto era para definitivamente dejarlos inmóviles, que no pudieran huir. Iban contra todo.
La victoria de Josué en Hazor fue uno de sus triunfos más significativos. Esta ciudad era una gran fortaleza y estratégicamente estaba ubicada sobre la ruta principal entre Egipto y Mesopotamia. Era un lugar muy, muy importante. Dice la palabra que todas las ciudades que estaban sobre las colinas no las quemó Israel, únicamente a Hazor quemó Josué. Y es que colinas en el hebreo eran las elevaciones creadas por la costumbre de construir una ciudad sobre las ruinas de otra. Las colinas disponían de ciertas ventajas defensivas. Los invasores victoriosos regularmente dejaban intactas las ciudades capturadas, mudándose a ellas, convirtiéndolas en centros de comercio y defensa. Por ejemplo, Moisés profetizó que Israel ocuparía ciudades que ellos no habían construido. Sin embargo, quemaron la ciudad de Hazor. Como capital anterior de esta tierra, simbolizaba la cultura impía que Israel había llegado a destruir. Además, su captura y destrucción rompió la columna vertebral de esta federación y debilitó la capacidad del pueblo para resistir. Josué obedeció y vemos cómo él obedeció cuidadosamente cada una de las instrucciones dadas por Dios. Y este tema de la obediencia vemos cómo se repite frecuentemente en el libro de Josué, pero lo vimos también en cada uno de los libros anteriores, como la obediencia es un aspecto de la vida que como mujeres de Dios, como hijas de Dios, debemos practicarlo, debemos hacerlo. No siempre podemos controlar la comprensión porque es posible que no tengamos toda la información, pero no podemos controlar lo que hacen las demás personas o la manera en que nos tratan. Sin embargo, sí podemos controlar la decisión de obedecer a Dios. Sea cual sea los nuevos retos que se nos presenten, los nuevos desafíos que enfrentemos, los enemigos que se nos levanten, la Biblia contiene cada una de las instrucciones pertinentes que podemos decidir para pasar por alto o seguir. Ahí es donde está el instructivo de cómo debemos nosotras vivir, qué debemos obedecer y qué no. Como los reyes cananeos se opusieron a los israelitas, debían ser destruidos y desarraigados sin que les fuese hecha misericordia. Su maldad había llegado a tal extremo que exigía la justicia de Dios. Yahvé endureció el corazón de ellos como parte de su plan para reemplazarlos por un pueblo que reflejaba su bondad y su rectitud. Y vemos cómo repite una vez más que endurecía el corazón de ellos. Los cananeos, como el faraón, persistían en sus costumbres paganas y esto les llevaba inevitablemente a la destrucción. Como Dios había prometido, Josué destruyó a los anaseos, que eran los gigantes que le habían parecido invencibles al primer grupo de exploradores en Israel. Vemos cómo estas fueron las mismas tribus de gigantes que los espías israelitas describieron cuando dieron su informe negativo de la tierra. Y esta vez la gente no permitió que su temor de los gigantes evitara que salieran a la batalla y poseyeran la tierra que Dios les había prometido. La presencia militar de Josué ya se había consolidado de tal manera que ninguno osaba retarlo. Cuando Israel descansó de la guerra, le fue permitido establecerse pacíficamente y gozar de la herencia prometida. Vamos a leer ahora el capítulo 12, que tiene como título Reyes derrotados por Moisés. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y toda el Araba al oriente. Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón y señoreaba desde Aroer.
que está a la ribera del arroyo de Arnón, y desde en medio del valle y la mitad de Galaad hasta el arroyo de Jaboc, término de los hijos de Amón, y el Araba hasta el mar de Cineret al oriente, y hasta el mar de Araba, el mar salado al oriente, por el camino de Bet-Jesimot, y desde el sur al pie de las laderas del Pisga, y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los refaitas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei, y dominaba el monte Hermón en Salca, en todo Basán, hasta los límites de Jesur y de Maca, y la mitad de Galaad, territorio de Sehón, rey de Hesbón. A esto derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel, y Jehová, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Versículo 7. Reyes derrotados por Josué. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel a este lado del Jordán, hacia el occidente, desde Baal-Gad en el llano del Líbano hasta el monte de Alá, que sube hacia Seir. Y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución: en las montañas, en los valles, en el Araba, en las laderas, en el desierto y en el Negev, el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo y el Jebuseo. El rey de Jericó, uno. El rey de Ai, que estaba al lado de Betel, otro. El rey de Jerusalén, otro. El rey de Hebrón, otro. El rey de Jarmut, otro. El rey de Laquis, otro. El rey de Eglón, otro. El rey de Geser, otro. El rey de Debir, otro. El rey de Geder, otro. El rey de Orma, otro. El rey de Arad, otro. El rey de Libna, otro. El rey de Adulam, otro. El rey de Maceda, otro. El rey de Betel, otro. El rey de Tapúa, otro. El rey de Jefer, otro. El rey de Afec, otro. El rey de Sarón, otro. El rey de Madón, otro. El rey de Azor, otro. El rey de Siromerón, otro. El rey de Aksaf, otro. El rey de Taanac, otro. El rey de Megiddo, otro. El rey de Sedes, otro. El rey de Jocneam del Carmelo, otro. El rey de Dor, de la provincia de Dor, otro. El rey de Goim en Gilgal, otro. El rey de Tirsa, otro. 31 reyes por todos. Impresionante. Y este capítulo vemos cómo enumera las conquistas de Israel a manera de registro. El rey de Og, que es el rey de Basán, la derrota de este rey se menciona a menudo en la escritura, y es que es un ejemplo del gran poder de Dios. Sehón y Og fueron dos reyes derrotados bajo el liderazgo de Moisés. Sus territorios, localizados al este del Jordán, se extendieron desde Arnón, la parte que correspondía a Sehón en el sur, hasta el monte Hermón, y la porción de Og en el norte. El territorio de estos reyes vencidos fue entregado a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Vemos cómo se describe cada uno de los reyes que fueron derrotados, y es una especie de apéndice de la obra de Josué, pero incluye lo relacionado bajo el liderazgo de Moisés. En la primera parte se mencionan solo dos reyes que fueron destronados en el lado oriental del río Jordán, que ya se los mencioné. Y es que la mención de la primera lista obedece a la importancia teológica que el autor le da a las que podían unir para enfrentar a algún adversario, como en efecto lo hicieron para defenderse los israelitas. Y algo que se debe destacar es que las principales víctimas de los ataques del pueblo de Jehová fueron los reyes, es decir, el sistema que ellos representaban. Y lo que se menciona en esta estadística no es el número de habitantes que destruyeron, sino el número de reyes que destronaron. No habría ahora otro rey que no fuese Jehová. Si hubo luego conflictos bélicos, fue en la medida que la presencia de otros reyes amenazaban la vida del pueblo y la fidelidad de Jehová, y no solo porque les interesaba apoderarse de más territorios. Este no era un pueblo expansionista al estilo de las grandes naciones de la época contemporánea, sino era un pueblo que quería garantizar que su fidelidad, que su culto y sus prácticas religiosas dirigidas a Jehová, que era el verdadero Dios, no fuesen tentadas
por la presencia de otras divinidades que acompañaban a estos reyes que estaban cercanos. Entonces es necesario subrayar el hecho de que antes que una lucha entre poderes políticos, lo que hay en el fondo es una lucha espiritual contra dioses. Y hoy en día es igual. No luchamos contra un presidente, no luchamos contra una persona, contra una nación. Hacemos lucha espiritual contra lo que estos reyes, contra lo que estos presidentes, contra lo que estas personas representan en el mundo espiritual. Porque ellos están viniendo a prostituir al pueblo de Dios. Estos dioses no garantizaban la vida de todo el pueblo, sino que estaban al servicio de reyes, que a su vez los usaban para mantener su posición y su dominio sobre el pueblo. Jehová liberó a Israel de la esclavitud a la que estaban sometidas en Egipto. Formó a este pueblo de en medio de la nada. ¿Para qué? Para que obedecieran a un solo Dios, para que repartieran la tierra de forma justa y equitativa. Lo que está sucediendo no es el reemplazo de un Dios por otros, sino el paso de una forma distinta de ser pueblo, ahora con una misión, con una visión y un llamado que deberán reflejar en su actitud hacia los otros pueblos, en el momento histórico que Dios había preparado para ellos, esperando la venida de Jesucristo. Capítulos muy poderosos, muchísimo que decir, muchísimo que hablar de ellos, pero les comparto la esencia de cada uno de estos 3 capítulos para que podamos pedirle al Señor que nos libre de caer en manos de estos reyes que vienen a querer conquistar y esclavizarnos al mundo. Estos sistemas que hay en la actualidad que lo que quieren es poner el pie sobre nuestra cabeza y mantenernos inmóviles. Somos parte del cuerpo de Cristo, somos la iglesia. Tenemos en este tiempo que ir y conquistar, hacer batalla cultural, conquistar este mundo, marcar la diferencia en cada una de las 7 esferas de nuestra sociedad. Ahí tiene que levantarse un hijo, una hija de Dios que quiera vivir de forma diferente, que quiera obedecer la palabra, que quiera venir y destronar todos esos sistemas que el enemigo ha querido venir e imponernos en este tiempo. Las bendigo en el nombre de Jesús. Sigamos creyendo, sigamos perseverando, que aún hay más que aprender, aún hay más que recibir de parte de Dios.